Nuestro invitado es el eurodiputado Íñigo Méndez de Vigo, quien pertenece a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y al Grupo Popular Europeo. Gracias por estar con nosotros. Es mío el placer. Bien, usted pertenece a esta comisión súper importante en este momento. Lo que no entiende el público en general es que ya llevamos 3 años de crisis económica, 3 años de crisis financiera y la situación parece completamente estancada. El paro sigue aumentando, hablo en general de toda Europa, más en unos países, menos en otros. La Unión Europea ha inventado, bueno, estas nuevas estructuras como es la supervisión bancaria, seguros bancaria, seguros y bolsa. ¿Cuál es la situación exactamente hoy por hoy? Mire, cuando elaboramos la Constitución Europea, proyecto de Tratado Constitucional en el año 2002, hubo un grupo de trabajo que se llamaba la gobernanza económica. Y aquel grupo de trabajo no llegó a conclusión alguna. En los tratados, en la reforma de los tratados, lo que hoy es el Tratado de Lisboa, no ha habido ningún cambio, iba a decir en profundidad, pero casi le diría de ningún tipo, en lo que respecta a la Unión Económica. Es decir, que el Tratado de Maastricht, cuando en el año 92 incorporamos la Unión Económica y Monetaria, en realidad hicimos mucho de monetario y muy poco de económico. ¿Y por qué en el 2002 no incorporamos ninguna novedad? Pues mire, probablemente porque en aquel momento no había una necesidad de hacerlo. Creíamos que las estructuras que teníamos, las instituciones que había en aquel momento funcionaban. Nos hemos encontrado con una crisis financiera muy importante primero y su corolario, la crisis económica. Y ha habido que reaccionar probablemente sin instrumentos y sin procedimientos adecuados. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, lo ha dicho de una manera muy gráfica. El barco se hundía y nos dimos cuenta que no había botes salvavidas y tuvimos que construir los botes salvavidas en mitad de la tormenta. Pero yo creo que sí se han hecho cosas desde entonces, ¿no? Primero, yo creo que hay hoy una asunción generalizada de que los países, al menos de la zona euro, compartimos moneda y por tanto los pesares de uno, los problemas de otro, lo son de todos. Es decir, el riesgo sistémico es una realidad y por tanto a mí no me es indiferente lo que suceda en un país u otro. Eso lo hemos comprobado con el caso griego y con el caso irlandés. Y yo creo que la Unión Europea se podrá decir que ha reaccionado tarde o no con excesiva celeridad, pero creo que hemos salvado de la bancarrota a Grecia y a Irlanda, y ahí estamos. Hemos, como usted ha dicho, creado unos paquetes de supervisión financiera. ¿Para qué? Para evitar que las autoridades nacionales en algún caso se pongan de lado y no vean los problemas. Es decir, que cuando hay, sobre todo especialmente problemas de riesgo sistémico, hay una supervisión europea que permite pues, que nadie se vaya a rositas. Y estamos en estos momentos con 2 proyectos también muy importantes sobre la mesa. Hoy precisamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos tenido el primer debate sobre la revisión del 136 para crear un mecanismo permanente de estabilidad. Y en la Comisión de Asuntos Económicos estamos con el proyecto, las 6 regulaciones sobre gobernanza económica. Precisamente ahí antes que decía, mi pregunta era eso. ¿Puede decirnos exactamente qué es la gobernanza económica? Se habla mucho de gobernanza económica, pero los oyentes no entienden muy bien qué cosa es esto. Pues mire, yo creo que la gobernanza económica es el llevar a nivel europeo los fundamentos de un gobierno económico europeo, que no significa que asuma todas las competencias que tienen los gobiernos nacionales, no, significa que la economía europea no debe ser solo la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, sino debe ser un plus, algo más. Bien, usted ha hablado también del Fondo de Estabilidad. Efectivamente, ¿nos podría también explicar por qué es necesario modificar los tratados en general para poder aplicar este Fondo de Estabilidad a partir del 2013? Pues mire, porque antes decía que cuando hicimos la reforma del Tratado Constitucional no vimos la necesidad de cambiar las reglas. Y hay 2 reglas enormemente importantes en todo el ámbito monetario. La regla de que no se puede pagar por alguien que está en una situación financieramente muy comprometida, ni nadie se puede salirse de ella. Bueno, hemos comprobado que la moneda crea un vínculo de tal naturaleza que algo hay que hacer si un país está en dificultades, porque insisto en el argumento, la contaminación en un país afecta a todos los demás. Entonces, reaccionamos en el caso griego y en el caso irlandés
en base a un artículo del tratado que estaba previsto para causas excepcionales o desastres naturales. Hemos hecho una interpretación de que se trata de una causa excepcional, pero mire, las causas excepcionales por naturaleza no pueden perdurar en el tiempo y por eso lo que queremos, y ese es el sentido de la petición del Consejo Europeo y el informe que el Parlamento Europeo está analizando en estos momentos, queremos que ese mecanismo permanente que puede ser utilizado en caso necesario para ayudar a un país en dificultades esté anclado en los tratados precisamente para que tenga una base legal, jurídica y conforme a derecho, porque la Unión Europea, como yo digo muchas veces, es sobre todo una comunidad de derecho. De ahí la necesidad de reformar el tratado y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿Y usted no cree que puede ser complicado que los países nuevamente aprueben, como lo que pasó en Lisboa, que tomen mucho tiempo para aprobar estas modificaciones o no hay ningún problema? Bueno, el propio Tratado de Lisboa prevé un procedimiento acelerado de reforma. Aquí lo que se trata es de introducir dos frases en el artículo 136 del tratado y precisamente no se va a convocar una convención, sino el Parlamento Europeo va a dar su aquiescencia, yo así lo espero, dentro de muy poco tiempo y luego tendrá que ser sometido, es verdad, a la ratificación de los 27 Estados miembros. Pero insisto, estamos ante una cuestión de orden técnico, yo creo que no va a suscitar un gran debate político, puesto que esto es necesario y todo el mundo lo entiende así. Los países de la eurozona y aquellos que no lo están, lo entienden así. Esto es necesario en estos momentos por la situación que padecemos. Luego, el semestre europeo, esa nueva palabrita semestre europeo, también quizás necesita un poco que nos aclare qué es eso del semestre europeo. Sí, es verdad, yo estoy de acuerdo con usted que la palabrita a mí no me parece muy acertada y la he criticado en alguna ocasión. Lo del semestre a mí me suena a la escuela, ¿no? Pero al final las palabras son independientes de quien las pronuncia. Esta ya ha hecho su camino y me parece que vamos a hablar del semestre europeo. Bueno, el semestre europeo es una novedad enormemente importante y tiene mucho que ver con la base de lo que antes decía, es decir, lo que pase en cada uno de los países de la Unión afecta a todos los demás. Por lo tanto, no nos es indiferente. Y le pongo un caso de libro, que es el caso español, que yo conozco muy bien. En los últimos 3 presupuestos generales del Estado, la oposición, el Partido Popular, se ha hartado de decirle al Gobierno que esos presupuestos no servían porque no eran realistas, porque estaban basados en unas previsiones de crecimiento que no se iban a cumplir. Luego los ingresos del Estado tampoco iban a cumplirse, luego íbamos a incurrir en más déficit. La oposición se lo dice al Gobierno, pero si el Gobierno no escucha y busca unos apoyos puntuales y los aprueba, ¿qué sucede? Pues sucede lo que está pasando en estos momentos en España con un déficit que se ha disparado. ¿Qué supone el semestre europeo a estos efectos? Supone que en este caso, en el caso que estoy hablando, el Gobierno español tendrá que presentar su anteproyecto de presupuestos generales del Estado en Bruselas, ante las autoridades europeas. Y si ese anteproyecto de presupuestos generales del Estado no se acomoda a las orientaciones económicas de la Unión Europea, la Unión Europea le dirá al Gobierno español: oiga, no está usted cumpliendo con las orientaciones, oiga, ese presupuesto no vale, oiga, tiene usted que cambiarlo. Hay una cierta injerencia de Europa, entonces, dentro del mundo económico. Bueno, yo no lo llamaría injerencia, yo lo que diría es que Europa se preocupa porque todos tengamos economías saneadas y porque no tengamos una parte del cuerpo infectada. Esa es la manera de tener estabilidad, de tener un cuerpo razonable y de estar sano. Y por tanto, pues a mí me parece que a la vista de las experiencias de los últimos años, me parece que esto contribuirá a dar mayor seguridad, contribuirá a que todo el mundo tenga que hacer los deberes y a que ninguno quiera buscar atajos y sea como esos malos alumnos, ¿verdad?, que estudian el último día para intentar aprobar la asignatura. Una última pregunta, ¿qué opina usted de los eurobonos, los famosos eurobonos? Pues mire, un poquito qué es primeramente. Bueno, yo creo, sí, los eurobonos es la emisión de deuda o la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. Bueno, eso es la compra, pero vamos, generalmente tiene que haber una agencia o un fondo que sea el que la emita. Digamos, es un mercado de deuda, es un mercado de financiación al que pueden acudir estados, particulares, empresas para financiarse. Vale. Yo creo que la idea de los... Primero, a mí, creo que el tema de el término eurobono está un poco quemado. Yo prefiero hablar de eurosecurities. Creo que es una idea... Eurosecurities. Eurosecurities. Creo que es una idea
aceptable, sobre todo para crear un gran mercado y con una gran liquidez europeo similar al americano. Creo que además con la garantía europea tendría una triple A, por lo tanto una enorme seguridad, y creo que sería una buena idea para financiar a las empresas, financiar a los estados. Ahora bien, creo también que hay que darle una garantía para que este mercado de Eurosecurities no sirva para que los malos, insisto, no hagan sus deberes. Por lo tanto, hay una propuesta que ha hecho el Instituto Bruegel y que en estos momentos el Parlamento Europeo está examinando, en la cual el grado máximo en que un país puede acudir a esos eurobonos es hasta el 60% de su deuda, que es precisamente la cantidad fijada en el Tratado de Maastricht, de manera tal que esa estaría garantizada, estaría dentro de su ámbito, y toda aquella que subiera, aumentara de ese ámbito el 60%, estaríamos hablando, tendría que acudir al mercado en condiciones normales, por lo tanto sería enormemente cara. Yo creo que los Eurosecurities pueden ser una buena medida, puede ser un buen elemento para, insisto, avanzar también más en Europa y dar más seguridad a los europeos y a los mercados, que de eso se trata en la economía. Íñigo Méndez de Vigo, eurodiputado del Partido Popular Europeo, muchas gracias y hasta la próxima. Cuando quieran ustedes. Muchas gracias. Gracias también.